que analicemos un poco el mensaje de Jesús. ¿Por qué Jesús, siendo como era, siendo que pasaba por las aldeas y no quedaba ni un solo enfermo, que tenía una palabra para la persona que estaba en depresión, que tenía una mano sanadora para una persona que tenía una enfermedad terminal? ¿Por qué las personas terminaron matando a Jesús? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Algo había en el mensaje de Jesús, y eso es lo que quisiera que analicemos, porque si nosotros no analizamos esto, nosotros vamos a terminar siendo, hermanos, como los griegos. Y nosotros ya tenemos una cultura grecorromana, ¿no?, en nuestro subconsciente. ¿Y qué fue lo que hicieron los griegos? Los griegos se inventaron a sus propios dioses. Y se inventaron sus dioses, y sus dioses estaban de acuerdo al pensamiento humano. Los dioses de los griegos eran cómodos, tenían las mismas pasiones que el ser humano, y ellos terminaron adorando dioses a semejanza ¿de quién? De ellos mismos. Qué locura, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, como dijo Jesús en Mateo 24:4, ¿qué dice Mateo 24:4? Vamos a leerlo. Dice: mirad que nadie os engañe. Y en el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a pocos se engañarán. Bueno, ahora sí los veo metidos en el tema. Muchos vendrán ¿en qué? En nombre de Cristo, y a muchos engañarán. Y hoy en día, hermanos, casi cada cristiano tiene a su propio Jesús. Casi cada cristiano ha creado su propio Jesús a la imagen y semejanza de lo que él cree que es Jesús, no de lo que está en la Escritura. Entonces, necesitamos analizar, porque de acuerdo a la Escritura, Jesús fue una persona que fue radical. ¿Amén? Yo sabía que no iban a decir amén, porque la palabra radical siempre la estamos entendiendo en un contexto negativo. ¿Ok? Sin embargo, la vida de Jesús fue una vida radical, y su ejemplo también fue radical. Y por ser radical, ¿qué le pasó, hermanos? ¿Cómo mueren los radicales en la tierra? ¿Cómo mueren? Crucificados. ¿Ok? Y los que no son radicales, ¿cómo viven? Viven sabroso, viven cómodo, nadie los persigue, no tienen problemas, nadie murmura de ellos. Pero Jesús fue radical, y en el contexto del pecado, él nunca pudo dejar de ser radical. Gracias a Dios, porque si hubiera flexibilizado, nosotros no estaríamos aquí. Amén. Gracias al Señor, tenemos un Dios que fue radical. Bueno, hermanos, imagínense usted por un instante, ahorita, visualice en su mente nosotros en el cielo. Porque Jesús en este momento está en el cielo, y Jesús está cómodo en el cielo. Nadie en el cielo lo tienta a él, por lo tanto él está cómodo. Pero imagínate tú y yo, si nosotros dejamos ese pecado secreto que acariciamos y que no nos deja entregarle la vida a Jesús, si nosotros le entregamos ese pedacito de miseria que tenemos dentro de nosotros, y que el Espíritu Santo anhela entrar en ese cuadrito, en esa habitación, y cambiarla para darnos la total presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Y llegamos al cielo. ¿Ya se lo imaginaron? Calles de oro, mar de cristal.
Y en el cielo no hay pecado, no hay problemas, no hay chismografía, no hay conflictos, no hay chismes, no hay calumnias. ¿Quién se va a incomodar en un sitio así? Sin embargo, hubo alguien que se incomodó. ¿Cómo se llamó? Lucifer. Lucifer se incomodó allá. Increíble. Pero en el contexto del pecado aquí abajo, hermanos, lo que es puro, lo que realmente es puro, porque todo el mundo tiene un pensamiento de pureza diferente del uno al otro, variando de su cultura y de dónde viene. Pero no debería ser así. Todos deberíamos tener conceptos bíblicos de la pureza. En este contexto de pecado, donde lo íntegro, lo honesto y donde la verdad realmente no es 100% verdad, en este mundo no cabe. Y por eso fue que a Jesús lo crucificaron, a Pablo lo decapitaron, a Juan lo desterraron, al discípulo amado, al discípulo del amor. ¿A quién le podía caer mal el discípulo del amor? Y sin embargo murió desterrado. A Santiago lo mataron y a través de la historia, los que han seguido a Jesús, ¿cómo han terminado, hermanos? Vamos a Juan capítulo 16, versículo 1 y 2. Juan capítulo 16 dice: estas cosas os hablo para que no tengáis tropiezo. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús dijo: os expulsarán ¿de dónde? De las iglesias. Y viene una hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde culto ¿a quién? A Dios. ¿Y para quién están profetizadas estas palabras también hoy en día? ¿Para quiénes, hermanos? Porque nosotros, hermanos, tenemos, según el espíritu de profecía y según la Biblia, hay un decreto para los adventistas del séptimo día. ¿Y cuál es ese decreto? Es un decreto de muerte. Y entonces la pregunta es: ¿y quién quiere a ese Jesús que dijo, los van a expulsar de las sinagogas, los van a matar, e incluso van a pensar que están adorando a Dios cuando los estén persiguiendo? ¿Quién quiere a ese Jesús, hermanos? La mayoría de nosotros nos hemos inventado a nuestro propio Jesús. El Jesús que reencarnó, el Jesús que reveló estas palabras en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a leerlo. Si me lo pueden poner ahí en la pantalla. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, sino muerte ¿de qué? Así que Jesús, este es el Jesús de la Biblia. Un Jesús que bajó, siendo igual a Dios, bajó y se hizo un poco menor que los señores del mundo. O sea que Jesús no bajó a ser jefe, sino bajó a ser ¿qué, hermanos? Siervo. ¿Y qué es un siervo? Se podría decir que también una especie de esclavo, ¿no? Una persona que sirve, ¿ok? Solamente que la palabra esclavo tiene una connotación un poco fuerte, ¿ok? Y finalmente aceptó la muerte. Ese es el Jesús que nosotros no estamos oyendo frecuentemente en las predicaciones, en las charlas de superación, porque hoy en día tenemos pastores que son motivadores, no pastores, sino motivadores, ¿sí? Motivadores como coach, son más coach, pero nosotros necesitamos, es lo que está escrito, ¿en dónde, hermanos? En la palabra. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús fue un mensaje radical,
¿Y cuál es la radicalidad de Jesús? Era verdadero. Tiene una radicalidad. Nosotros vivimos luchando en un ambiente, nos hemos criado desde pequeños en un ambiente donde nuestro carácter tiene justicia propia. Tenemos suficiencia propia, tenemos amor propio, tenemos estima propia. Y sobre todo eso, prendemos el internet y ¿qué nos dicen los mensajes del internet? Ámate a ti mismo. No te sacrifiques, ¿por quién? Por los demás. A la gente que es ácida, a la gente que es, ¿cómo le dice? Tóxica, aléjala de ¿qué? De tu vida. ¿Y qué hubiera sido de nosotros si Jesús hubiera actuado así, hermanos? Pero ustedes han leído eso en el internet, ¿verdad que sí? E incluso uno lo lee y cuando le gusta, uno le da forward. O sea, uno se lo envía ¿a quiénes? A los otros amigos cristianos y ellos se lo envían a más amigos. Sin embargo, como adventistas del séptimo día, como cristianos, no deberíamos promover esta clase de mensajes. El Jesús verdadero hoy en día es rechazado y yo no sé, mis hermanos, si nosotros nos hemos olvidado del mensaje profético, porque el mensaje profético, nosotros somos un pueblo especial, ¿amén? ¿Qué es lo que nos hace especial? ¿Qué es? Ajá, la profecía, la Biblia, ¿y qué otra cosa? Dígalo sin miedo, el espíritu de profecía, ¿ok? Eso es lo que nos hace especial, porque nuestros hermanos cristianos tienen la Biblia, pero nosotros no estamos en el universo yendo sin rumbo, sino nosotros tenemos el espíritu de profecía y el mensaje profético nos dice exactamente qué comer, cómo vestirnos, qué hay que hacer, incluso nos dice dónde tenemos que irnos a vivir, ¿sí o no? Nos dice qué nos espera y nos dice qué está delante de nosotros. Y lo que está delante de nosotros no es nada cómodo, hermanos. ¿Es algo cómodo lo que nos espera en un futuro próximo o no? No es algo cómodo, ¿ok? En Lucas 9:56, a ver, vamos a que me pongan ese versículo en la pantalla. Vamos a ver este mensaje. Lucas capítulo 9, versículo 56. 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Okay. ¿Qué dice este versículo? Dice algo muy importante, mis hermanos. Dice, el Hijo del Hombre no vino ¿a qué? A perder a los demás. Y nosotros a veces echamos a perder a los demás. Cuando tenemos una discusión en el trabajo y cuando tenemos la razón, ¿qué hacemos nosotros? Mantenemos el punto, porque tengo ¿la qué? La razón. Pero cuando Jesús estaba enfrente de Anás y Caifás, les hago una pregunta, hermanos. ¿Tenía Jesús la razón, sí o no? ¿Podía Jesús hacer que hubiera discordia entre fariseos y saduceos para poder evadirse y salirse de esa situación incómoda? ¿Sí podía? Claro que podía. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Jesús prefirió, y vamos a leer el versículo 57, ¿qué dice el otro versículo? Bueno, ese lo vamos a leer un poquito después. Jesús prefirió perder su vida para poder salvar a muchos. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a perder una discusión para poder salvar a esa otra persona que no comprende el mensaje de Jesús? ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos dando en el clavo o no? ¿Sí o no, hermanos? Porque nosotros se supone que somos el pueblo de la palabra. No podemos comportarnos como las demás personas. Necesitamos llevar la palabra a la acción. ¿Okay? Y hay familias destruidas,
no estoy hablando solo del trabajo, estoy hablando de la propia iglesia. Hay familias que ya no vienen a la iglesia, que están divorciadas, porque uno de los dos tenía la razón, pero el que tenía la razón no quería ceder al otro. Y entonces, ¿qué hubo? Hubo una ruptura, hubo una división. Pero Jesús no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Y para salvarlas le tocó extender los brazos, ¿en dónde? En una cruz. ¿Y quién está dispuesto a eso, hermanos? Cuando en esta cultura cada uno vive para sí. Así que vamos a Lucas capítulo 9, versículo 57. ¿Qué dice ahí? Y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hermanos, hoy en día hasta plata le dan a uno si tiene seguidores, ¿cierto? Tienes tu cuenta de Instagram, tienes seguidores, el mundo te da ¿qué? Te da plata. ¿Y tú cómo te pones? ¿Ofendes a tus seguidores? Claro que no. Uno quiere agradar a las personas que lo siguen, ¿cierto? Pero miren lo que contestó Jesús, hermanos. Vamos a leer el versículo siguiente. Uno trata de hasta halagar a las personas que lo siguen, pero Jesús le dijo a esta persona: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Era agradable ese mensaje, hermanos? Versículo 58. ¿Era agradable? Okay. ¿Entienden por qué a veces los discípulos pasaban saliva con Jesús? ¿Entienden eso? Se están poniendo ustedes, hermanos, como yo me estoy poniendo en mi mente, como si yo estuviera en esa época andando con Jesús, y lo que yo quería era que Jesús andara con multitudes. Si viene una persona y le dice: Señor, yo te voy a seguir a donde sea, y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Yo no tengo nada. ¿Por qué le dijo eso? Porque Jesús leía las intenciones ¿de quién? Del corazón. ¿Ok? ¿Qué clase de respuesta es esa? Versículo 59 al 60. Vamos a leer el 59 al 60. Dice: y dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Siguiente. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus ¿qué? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué respuesta es esa, hermanos? ¿Qué respuesta es esa? ¿Radical o no? Radical. Cuando Jesús le dijo: sígueme, ¿qué hizo Mateo? Se paró de un buen puesto que tenía un superpuesto, ganaba, yo no sé si se ganaba $20,000 mensuales, más lo que robaba, ¿cierto? Más las trampas que hacía en las cuentas. Me imagino que tenía una gran mansión y un gran carro, y tenía a los hijos en las mejores escuelas, y sin embargo, el Creador lo vio a los ojos, vio su necesidad profunda, le dijo: ven y sígueme. ¿Y él qué hizo? Déjame jubilarme, le dijo. Él se paró y dejó todo atrás. O sea que, de acuerdo a nuestra mentalidad moderna, él fue un hombre radical, una persona fundamentalista. En el sentido negativo lo podríamos pensar, pero para Dios fue un radical, fue un cristiano verdadero, fue una persona que se decidió, oyó el llamado y actuó. ¿Lo puso en qué? Acción. ¿Amén? El Jesús falso, hermanos, es cómodo, es tranquilo, es relativo. Cuando nos predica un mensaje, el Jesús falso no nos dice exactamente lo que quiere decir, sino que cada uno de nosotros saca una conclusión. El Jesús verdadero no le ocultaba información a nadie, le decía las cosas tal y como eran. El Jesús falso deja que el fariseo siga siendo fariseo, y deja que el conservador siga siendo conservador, y deja que el liberal siga siendo liberal,
Pero el Jesús verdadero toma a Pedro, que era un pescador, y lo convierte en un misionero. Y nos toma a nosotros, y nos toma de un punto A y nos lleva hasta la Z. Nos transforma totalmente. Y eso, por supuesto, si nosotros queremos. ¿Quién quiere que el Señor lo transforme totalmente, hermanos? Amén. El Jesús verdadero no deja a nadie donde está. Vamos a leer Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 61 al 62. Entonces otro le dijo a Jesús: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Una historia muy parecida a la otra, ¿no? Y dice, Jesús le contesta, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Radical o no radical? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, le estamos diciendo a Dios todos los días? Le estamos diciendo, Señor, yo entiendo que tú quieres transformar mi vida, pero voy a dejar este pecado que me gusta, lo voy a dejar la otra semana que viene. Y así viene diciéndolo hace 20 años. Y viene dejando espacios para que, ¿por qué? Porque ama más esa partecita miserable que él mismo ha hecho y no se la entrega ¿a quién? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores, para que pueda tomar total posesión de él y efectuar una transformación. ¿Okay? Es un poco difícil, hermano, entender estas cosas porque desde que nosotros nacimos, todos nuestros valores, todos, de justicia, rectitud, sacrificio propio, todos están permeados por una cultura totalmente egoísta. Y no son los valores de la palabra de Dios. Incluso hasta los teólogos se han inventado a un Jesús con una justicia diferente. Los teólogos se han inventado su propia manera de salvación y han interpretado a un Cristo totalmente diferente al Cristo de las Escrituras. Así que la justificación y la salvación de Jesús, dada en unos términos de los teólogos de hoy, realmente no se considera ese punto. Vamos a leer Mateo 7:24. ¿Qué dice Mateo 7:24? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquel que, ¿qué? Jesús dice allí algo así como, ¿qué es la salvación? El lenguaje que emplea es las hace. Y en la teología de hoy en día no hay que hacer nada. ¿Sí? Es diferente. Solamente dice, ¿cree en quién? En Jesús. Y ya, no tienes que hacer nada. Pero Jesús está diciendo aquí, cualquiera que oye estas palabras y no hace nada, ¿dice así? Y dice, ¿y las qué? Y las pone en práctica. Las pone en práctica. Entonces dice en el versículo 25, vamos a leer el versículo 25, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra esa familia y no cayó, porque en esa familia estudiaban la palabra, porque en esa familia practicaban la palabra, porque en esa familia hacían la voluntad ¿de quién? De Dios. O sea, Jesús dijo, acción, acción, acción. ¿Y qué es lo que dice la teología moderna? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Usted no tiene que hacer ¿qué? Nada. Solo cree y no tienes que hacer nada. Y hoy en día, hermanos, hoy en día los cristianos se ofenden fácilmente. No, eso no es como hace 30, 40 años, sino que hoy en día los cristianos se desaniman por cualquier cosa. Mire, fíjense, hermanos, que vino la pandemia.
Y gracias a Dios, había una compañía que bueno, de paso se volvieron millonarios, ¿no? Se llama Zoom, ¿cierto? Y gracias a Dios, la iglesia continuó reuniéndose por Zoom, pero cuando se acabó la pandemia, muchos se quedaron haciendo Zoom allá en el mueble de la casa, en la mecedora. Y no están acá, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra, hermanos? No dejemos de ¿qué? De congregarnos como muchos tienen por costumbre. Así que nosotros somos la generación que quiere la comodidad. Somos una generación que nos desanimamos, nos frustramos por cualquier cosa. Los cristianos de hoy en día pierden la fe con cualquier cosa, hermanos. ¿Y por qué perdemos la fe, hermanos? ¿Por qué? Ahí viene el otro versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su hogar sobre la arena. Siga. Y descendió fuego y vinieron ríos y soplaron vientos y se quedó sin trabajo y se enfermó y dieron con ímpetu contra el hogar de esa persona y el hogar se destruyó, sus hijos no volvieron a la iglesia, él salió medio desanimado, ya le estaba gustando otra persona, etc. Y fue grande su ruina. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿por qué no? Sino más bien, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Dónde está la roca? ¿Estamos entendiendo las palabras de Jesús? El que oye estas palabras y las pone en práctica, ¿está sobre qué? Sobre la roca. A todos los hogares del mundo le vienen problemas. O usted está en un hogar donde nunca ha tenido ningún problema. Alce la mano para tomarlo de consejero matrimonial acá, o de familia. Todos tenemos problemas, ¿verdad que sí? Pero unos están basados en la roca, unos tienen a uno más grande que el problema, mientras que otros están viendo programas de internet. Y en ese programa de internet dice, no, usted no tiene que ceder, no tienes que sacrificarte por los demás, porque después nadie te lo va a agradecer. ¿Lo han escuchado, sí o no? Los falsos maestros que hoy hay en día. ¿Y por qué nosotros los escuchamos? Porque no estamos conectados a la palabra de Dios, no estamos basados a la roca. Y si no estamos basados a la roca, nuestro hogar, nuestra iglesia va a ser ¿qué? Barrida. El que oye y no hace está siguiendo otro Cristo, tiene otro Cristo. Al primer hombre se le dijo, ¿me vas a seguir? No tengo casa, no tengo nada, no tengo ni almohada, le dijo Jesús. Y bueno, la Biblia no dice si él se desanimó, ¿no? Que dijo, solo puedo dormir con almohada y este señor aquí me está desanimando un poco, ¿no? Jesús no lo engañó. Jesús le dijo, no tengo nada y tú no vas a tener nada. Parte de encima de todo esto, va a venir una época donde te van a entregar a las autoridades y te van a matar. ¿Ok? Y la gran ventaja, hermanos, es que Jesús, ¿cuánto tenía en el banco? ¿Cuánta plata tenía en el banco? ¿Cuántas casas tenía Jesús? ¿Cuántas casas? Por ahí vi a un sacerdote en internet predicando que Jesús tenía casas. ¿Cómo les parece, hermanos? Tenía casas de los amigos, pero él decía que tenía propiedades. ¿Ok? ¿Cuánta plata tenía Jesús en el banco? Así de radical era Jesús, que sin tener nada, sin tener absolutamente nada, Jesús invitaba a otros a seguirles. ¿Y saben por qué? Para darles todo, el reino de los cielos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Ok? Cuando Jesús hablaba ¿con qué, hermanos? Con autoridad. Cuando Jesús hablaba, Jesús no predicaba conceptos, Jesús no estaba hablando de ideas, Jesús no estaba hablando de doctrinas, Jesús no estaba haciendo teología. Jesús
estaba hablando de ser. Él era. Y de lo que Él era. Y el mundo no estaba preparado para oír ese mensaje. La gran pregunta es si nosotros hoy en día estamos preparados para oír un mensaje así de radical, hermanos. Y aquí yo estoy nervioso porque son las 12:55 y no sé si me van a bajar de acá. ¿Saben que un hermano que fue a Inglaterra, bueno, realmente es un pastor, fue a Inglaterra, él nos contó algo increíble, hermanos. Ustedes saben que los ingleses son súper puntuales, ¿no? Entonces, la plataforma donde se subía el pastor, se bajaba a las 12 en punto. Era como si fuera un ascensor, iba bajándose, y él pensó que le habían dicho en broma. Y como él es latino, pues uno de latino se extiende y toda la cosa. Y a las 12 en punto él empezó a bajar, y desapareció del púlpito, hermanos. Nosotros pensamos que estaba bromeando, y en el almuerzo nos dijo que era verdad. Ahí eran radicales también, ¿no? Un poco radicales. Eran bastante radicales ahí. La tarea, hermanos, cuando Jesús vino acá a la tierra, la tarea de Jesús era hacer dos cositas. La primera era mostrarle al mundo, el diablo había distorsionado toda la imagen del Padre, entonces él vino a mostrarle al mundo cómo era el Padre. ¿Y cuál era la otra tarea, hermanos? Él tenía que hacer discípulos, esa era la otra tarea. Él tenía que hacer seguidores. ¿Lo logró o no lo logró? ¿Cuántos años de ministerio? 3, ok, 3.5. Y lo logró solo con 11. Y los 11 aceptaron la radicalidad de Jesús. Y cuando los 11 estaban listos, cuando los 11 estaban preparados, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se fue, ¿no? Se fue. Bueno, así mirándolo a largo plazo, estaban ya preparados, los entrenó y los envió, ¿ok? Les dejó la tarea, que es la gran comisión que nosotros tenemos. Y cuando ellos, a ver, les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuánta plata, cuántas propiedades había dejado Pedro? Todos los discípulos habían dejado todo. Ellos habían dejado todo. Incluso les tocó dejar atrás sus conceptos también, porque ellos tenían a un Cristo falso, ¿recuerdan? Y en el contexto del pecado, ¿dejaron todo o no? En el contexto del pecado, solamente la gente que sea radical, que asuma por fe el carácter de Jesús, va a terminar con todo esto, hermanos. Vamos a Mateo 10:39. Cuando nosotros asumamos por fe el carácter ¿de quién? De Jesús, para que nosotros podamos comprender, hermanos, que sí se puede cada día renunciar al mal y no practicar el mal. Porque aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice la palabra? No practica el mal. Entonces, cuando nosotros asumamos por fe esa misión y dejemos de practicar esas cosas secretas, esos pensamientos y esas actitudes que solamente Dios ve, entonces el Espíritu Santo va a entrar en nosotros, hermanos. Y Pablo vio 144,000. ¿Serían demasiados? Juan vio, sí, perdón, el otro santo, San Juan, vio 44,000. 144,000, hermanos, radicales. ¿144,000 qué? ¿Usted le tiene miedo a esa palabra, hermanos? ¿144,000 qué? Radicales. 144,000 personas cuya misión va a ser ejercer la función de Jesús en la tierra. Amén. 144,000 personas que no van a tener título, no van a ser investidas, pero van a tener autoridad porque practican y viven la palabra.
144,000 personas que no van a ser nombradas, van a ser ungidas por el Espíritu Santo. 144,000 siervos de la humanidad. ¿144,000 qué? Siervos. ¿Saben, hermanos, que en nuestros países a la persona que hace el aseo, ¿verdad? ¿Cómo le dicen en Colombia a la persona que hace el aseo? Le dicen sirvienta, ¿verdad? Muchacha del servicio. ¿Cómo le dicen en Dominicana? A ver, ¿hay dominicanos acá? Sirvienta. Esas son palabras que son un poco, ¿qué? Despectivas, toscas. Son palabras humillativas. Pues resulta que, ¿qué es lo que hace un sirviente? Un sirviente le quita la grasa a las ollas, barre el piso, ordena las cosas, hace todo lo que nosotros no queremos hacer y por eso se contrata ¿un qué? Un sirviente. Eso fue lo que Jesús vino a hacer a la tierra, a servirle a la humanidad. Es difícil imaginarse a Jesús en ese contexto, ¿verdad? Es un poco difícil. Sobre todo, bueno, no es tan difícil, pero cuando Jesús nos dice que tenemos que ser como Él, ahí se pone la cosa color de hormiga, ¿verdad? ¿Sí? Porque entonces uno dice, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? Porque estamos en un mundo de presidentes, este es un mundo realmente podrido, donde hay capataces y siervos, hay propietarios y empleados, señores y esclavos, ¿verdad? Dueños de compañías y sirvientes, ¿ok? ¿Y quién quiere servir, hermanos? En un mundo estructurado de siervos y señores. ¿Todo el mundo quiere ser qué? Señor. Y aquí cuando viene la sirvienta y sirve, y se van a mirar, la sirvienta también trata a los demás abajo como sirvientes también, porque todos quieren ¿qué? Todos quieren mandar. Pero Jesús vino ¿a qué? A servir. Y cuando Jesús vino aquí a la tierra y escogió a los 11, Jesús les hizo un examen. El examen que les hizo fue, cuando ya estaban listos, les hizo un examen, hermanos. ¿Cuánto tiene que uno pagar en la universidad para un examen? Mucha plata, ¿verdad? Y Jesús no les cobró por el examen que les hizo. ¿Saben qué hizo Jesús para examinar a los 11? O más bien eran 12 en ese momento. Jesús los invitó a comer. Y se sentaron en la mesa a comer. Y Pedro y Juan y todos los que estaban ahí tomaron posición en la mesa como señores, ¿verdad? Y empezaron a esperar que apareciera el sirviente, ¿cierto? Y el sirviente para que le lavara ¿los qué? Los pies. Y Jesús estaba observándolos. Y no pasaron el examen, ¿no? Porque se asustaron cuando Jesús se paró, tomó la toalla y se fue a lavarle los pies. ¿Saben por qué se asustaron? Porque sabían que Él era el ejemplo y nadie quería hacer eso. Por eso se asustaron. Y entonces, ¿qué dijo Jesús, hermanos? Que el que quiere ser ¿qué? El mayor tiene que ¿qué? Tiene que ser el más pequeño, ¿verdad? Tiene que servir, hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué estas personas, hermanos, por qué estos discípulos se creían importantes? Ahí está en Juan 12:19 la razón por la cual ellos se creían ya importantes. En Juan capítulo 12, versículo 19, dice, el mundo se va tras ¿quién? Tras Él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya eran famosos los discípulos, sí o no, hermanos? ¿Eran famosos? ¿Sí? Andaban con Jesús y andaban ahí los 12, me imagino que 6 a un lado y 6 al otro, todos sacando pecho, arreglándose la corbata, porque detrás de ellos venían multitudes de personas. ¿Estamos entendiendo la película? Y entonces, como venían multitud de personas, ellos se creían importantes, se creían superiores. Ellos sabían que iban a ser los príncipes ¿de qué? De Israel. ¿Ok?
Así que el movimiento tenía perspectivas y Judas sabía que habían perspectivas, había business ahí. Iba a haber negocios. Y la madre de Juan y Andrés, ¿qué vio, hermanos? Le dice, Señor, ordénale, ¿a quiénes? A mis dos hijos, que uno se sienta, ¿qué? A la derecha y el otro a la izquierda. ¿Saben cómo se llama esa mujer? De acuerdo al pensamiento moderno, una mujer de visión. ¿Sí o no? Claro, una mujer de visión, una mujer que vio posibilidades, éxito, desarrollo, sus hijos a la derecha y a la izquierda del próximo reinado mundial que iba a haber. ¿Estaban despistados, hermanos, sí o no? ¿Despistados, sí o no? ¿Estamos despistados nosotros, sí o no? Cuando nos dicen, usted tiene que ser cabeza y no cola, ¿usted qué piensa? Ser el dueño de la compañía, eso no tiene nada de malo, pero Dios se está refiriendo a que seas cabeza, que seas otro Cristo en la tierra. Y Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Ahora, si Jesús te quiere dar una compañía, está bien, ¿cierto? Amén. Porque también había gente propietaria que siguió a Cristo y ayudaban a los demás y repartían y eran personas de justicia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se nos viene a nosotros a la cabeza, hermanos? Las cosas materiales. Y a veces criticamos y nos da risa con esta mujer, pero nosotros quizás estamos por ahí más o menos igual. Desde el momento en que los llamó y ellos se sentaron a la mesa, ellos respetaron la cultura, que esta es otra máxima, es que estamos en una cultura diferente. ¿Han oído eso? ¿Sí? Hasta de las plataformas. Pero los discípulos respetaron la cultura y de acuerdo a la cultura iba a venir un siervo a lavarle los ¿qué? Los pies. Lo que no se imaginaban era que el siervo era Jesús. Así era la radicalidad del servicio de Jesús, hermanos. Y Jesús los invitó a servir a ellos y ellos, gracias a Dios, entendieron el mensaje y fueron a servir. Y nosotros, hermanos, ¿hemos entendido el mensaje, sí o no? Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Vamos a Apocalipsis 7, 1. Ya vamos a acabar, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice, y después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Siguiente. El versículo 3. Versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes. ¿A quiénes, hermanos? ¿A quiénes? A los siervos. No dice a los príncipes, dice a quiénes? A los siervos. O sea que Apocalipsis nos está hablando de siervos del Altísimo, personas que han decidido asumir la lepra de la humanidad, el cáncer, el tumor, la artritis, la diabetes, las enfermedades, que Dios nos dice en la Biblia que se pueden curar no con quimioterapia, no con pastillitas, sino con 8 remedios naturales. ¿Sí? ¿Pero han oído esto? Hágase el jugo, hágase la hierba, pero vaya a la ciencia. ¿Han oído eso, hermanos? La ciencia viene del científico. ¿Y quién es el científico del universo? ¿Quién es? Dios. Es Dios. Y cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y podamos entender que hay 8 remedios naturales que curan el cáncer, la diabetes, el tumor y las enfermedades terminales, nosotros vamos a estar listos para poder hacer las mismas obras que Jesús hizo. Porque yo estoy diciendo eso y veo la cara de desconcierto de ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad greco-romana. Tenemos la mentalidad científica del mundo. Cuando vino la pandemia, ¿qué decían? ¿Qué decían las autoridades científicas? Si te vacunas, no te va a dar ¿qué? COVID. ¿Se vacunaron y le dio COVID, sí o no? Vea las noticias, Google.
¿Hay efectos secundarios graves, sí o no? Los hay. Y entonces la ciencia es humana. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero las personas que confían en Jehová no van a ¿qué? A ser dejadas. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo, hermanos? Yo no estoy diciendo que no crea en los descubrimientos del ser humano. Estoy diciendo que le crea a Dios, porque a veces pensamos que, oh sí, el sol y el agua y los cambios de alimentación me van a ayudar. Y nos da risa. Pero aquí delante de ustedes tienen a una persona que ha visto milagros de cáncer y de tumores cambiando la alimentación, haciendo la voluntad de Dios. Y esta es una invitación para que nosotros le creamos ¿a quién? A Dios. Cuando nosotros le creamos a Dios, el Espíritu de Profecía dice que vamos a salir y vamos a poner las manos sobre las personas y las personas se van ¿a qué? A sanar. Y no vamos a tener un aparato para sanar las personas. Va a ser la fe. Porque el que cree en mí, mayores cosas, que ¿cómo dice? Que Él hará. ¿Ustedes sí creen en las palabras del Señor, hermanos, o no? ¿Saben que a veces los hermanos cristianos nos dan ejemplo, hermanos? De verdad. Yo recuerdo que había en Chicago una hermana que ella me dijo, Fabio, el pastor dijo, estaban hablando de este tema en su iglesia, era una mega church. Y el pastor le dijo, ¿usted le cree a Dios? Y ella dice, y yo en ese momento creí. Y él le dijo, póngase la mano donde tiene un problema. Y ella tenía un quiste. Y se puso la mano y el quiste desapareció, hermanos. Porque no se trata de tecnología, se trata de fe, de fe. Y el que no crea en fe necesita experimentar la fe de Jesús. ¿Okay? Necesita nacer de nuevo. Así es la experiencia radical con Él. No son cuentos, no son doctrinas abstractas, sino son creencias que tenemos que llevar a la práctica. Hermanos, Jesús no convenció a los discípulos con palabras. Jesús convenció a los discípulos con su vivencia personal. Jesús era, cuando Él dijo yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan de vida, era porque Él así lo era. ¿Amén? Amén. Y no sé si se han dado cuenta que la Biblia dice, bueno, la Biblia nos muestra el lenguaje que Jesús tenía. El lenguaje que Jesús tenía no era un lenguaje de, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Jesús no le dijo, si es posible, amad a vuestros enemigos, y si no es posible, pues no. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Amad. ¿Eso qué es? Eso es un lenguaje imperativo. Jesús les dijo, venid, id, amad, perdonad, seguidme. Ese es el lenguaje de Jesús. El lenguaje del Jesús falso es, si puedes, si quieres, te doy una sugerencia. Pero Jesús, que es el creador, no daba sugerencias. Él daba la oportunidad de que los siguieran, y eso sí, era voluntario. Y si los seguían, Él los cambiaba. ¿Ok? Por último, Jesús les dijo, me seréis testigos. En Hechos capítulo 1, versículo 8 les dice, oren y reciban ¿qué? Poder y salgan a predicar. Y ellos llegaron ahí y se asentaron allí. Entonces Dios levantó una persecución y la persecución hizo que se fueran a Roma, que se fueran a España y que se fueran a todas partes del mundo. Y entonces el Señor incendió al mundo con la experiencia cristiana. Y el Señor, hermanos, hoy, sábado, nos invita a ser parte de esos 144,000 radicales que van a incendiar al mundo con el poder del Espíritu Santo. Y me despido con esto, hermanos. Juan capítulo 13, versículo 17. Juan 13, 17. ¿Qué dice Juan 13, 17? Dice, y este es el mensaje que Dios me da a mí y que nos da a todos en esta mañana. Ahora que sabéis esto, ¿seréis qué? Seréis dichosos, seréis bienaventurados si lo ponéis ¿en qué? ¿Han notado, hermanos, que es lo mismo? Todos los versículos de Dios dicen lo mismo. Esto, póngale acción. Esto, póngale ¿qué?
acción. Ahora que saben estas cosas que sonaron medio raras aquí en la palabra de Dios, serán ¿qué cosa? Bendecidos si las ponen en práctica. Seremos bendecidos si las ponemos ¿en qué? En práctica, hermanos. Que nosotros podamos encontrar la dicha en hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Ese es el mensaje y la invitación que Dios nos ha traído, que primeramente me la trae a mí y después la extiende a ustedes, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre amoroso que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre para siempre. Señor, tú has dado un mensaje en esta mañana. Yo dije unas cosas, no sé qué le hablaste al oído a cada persona, pero sé que cuando tú hablas, tú impartes vida, salud y bendición. Amén. Y te ruego que tu Espíritu Santo sea impartido en este lugar, en cada una de las personas que están acá. También te pido por los hermanos que han dejado de congregarse y que están viendo este programa en la comodidad de su hogar. Ellos también son bienvenidos a estar aquí con nosotros y a participar de congregarnos, porque era cuando estábamos congregados que tú derramaste el Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas vivir un cambio, que nos permitas vivir una vida como la de Enoc, una vida de amistad contigo. Y si alguno de las personas que están aquí han caído y están en algún pecado o simplemente están escuchando por las redes y se siente demasiado pequeño para volver a Dios, Señor, te pido que les tiendas la mano como se la extendiste a David cuando cayó en pecado y lo restauraste, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu nos lleve a nuestro hogar. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén.